Ustedes tienen la copia también, el PowerPoint, por si no alcanzan a ver hasta acá. Lo tienen en forma digital y lo tienen también en una copia. Normalmente cuando tenemos que desarrollar un trabajo de investigación, estos son los diferentes procesos o los diferentes pasos que tenemos que seguir. Número uno es que tenemos que identificar cuál es el problema. Por ejemplo, no entendemos por qué las personas reaccionan de la forma en la que reaccionan cuando hacemos campañas que utilizan el miedo, por decir. Ese puede ser el problema. Estudiamos el marco teórico y después, bueno, tenemos unas hipótesis. Ese sería el paso número uno. Una vez que tenemos las hipótesis o las preguntas, nos pasamos a lo que es el diseño de investigación. Y perdón que no tiene acentos. El diseño de investigación es cuando nosotros decidimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Requerimos un trabajo cualitativo o necesitamos un trabajo cuantitativo? Y si sabemos la diferencia entre cuantitativo es que podemos analizar números, y la diferencia con en la investigación cualitativa es que no analizamos datos numéricos, pero analizamos simplemente el contenido en términos de texto. Entonces ya decidimos, dependiendo de cuál es el problema, las hipótesis, decidimos cuál es el diseño de la investigación. Después sigue escoger la metodología. En este caso, la metodología que nosotros vamos a aprender el día de hoy es encuesta o cuestionario o survey en inglés. Pero podría ser otra cosa, podría ser que lo que estamos haciendo son observaciones, podría ser que lo que estamos haciendo es mixto, podría ser que lo que necesitamos sea otra cosa según el problema. Una vez que nosotros decidimos que en este caso lo que necesitamos es una encuesta o un cuestionario, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es: ¿cuál es la población de interés? ¿Cuál es la muestra, el sample? ¿Qué es lo que necesitamos investigar? Bueno, la gente que trabaja en las universidades, pues mi población es los estudiantes que van a la Universidad del Norte, y bueno, voy a decidir que quiero de los 1000 estudiantes una muestra de 100. Entonces aquí es cuando ustedes empiezan a ver y existen diferentes tipos de técnicas para escoger la muestra. Puede ser aleatoria, puede no ser aleatoria, lo cual consiste que si no es aleatoria, tú puedes elegir, invitar a quien tú quieras, que es más por conveniencia. Si es aleatoria, yo digo de una forma random, o sea, aleatoria, escojo a los participantes de 10 por cada carrera, o ustedes pueden determinar la técnica. Una vez que determinamos la técnica, por decir, el beneficio de cuando utilizamos encuestas digitales es que no tenemos ahora problemas para poder conseguir o poder contactar esa muestra. ¿Por qué? Porque tenemos todo un montón de base de datos, directorios con los correos electrónicos de todos los estudiantes. Entonces yo puedo decidir si aleatoriamente escojo 100 o si se lo mando a todos y trato de ver pues cuántos contestan, o ojalá fuera un censo que todo el mundo contestara. Bueno, ustedes deciden cómo van a manejar la muestra. Después ya trabajamos en la colección de la data, analizamos los datos y se escribe un reporte. Eso es prácticamente la historia y lo que hacemos en la investigación. Cuando ustedes tienen, bien rápido aquí, cuando ustedes están investigando algo, tenemos variables, ¿cierto? Esta variable está tratando de explicar esta otra variable. Por decir, tenemos la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente siempre va a ser la que estamos tratando de explicar, porque depende de otra cosa para que nosotros podamos entender el efecto, el fenómeno. Otra vez regresando al ejemplo que les había dado, por decir, campañas que utilizan el miedo. Podría ser la variable. ¿Qué podría ser esta? La variable independiente, y lo que queremos es explicar, por decir, intención al voto. Como, por ejemplo, utilizando esta variable del miedo, puede producir que una persona vote, si es la dependiente. O puedo ver otro ejemplo, podría ser que la dependiente, como por ejemplo en lo que vamos a practicar el día de hoy, podría ser escoger una carrera, escoger comunicación. ¿Por qué los estudiantes escogen comunicación? Y entonces podemos jugar con varias variables independientes, porque tienen una celebrity o admiran a alguien en los medios, porque su mamá se lo dijo, porque los amigos, no sé, puede haber muchas variables y tratamos de ver cuál es la mejor variable independiente que explica mi dependiente. Entonces siempre tenemos diferentes factores que nos pueden ayudar. ¿Por qué es importante que mencionemos en la academia
cuál es mi variable dependiente e independiente, porque después, cuando estamos nosotros creando el formato, el orden de preguntas, obviamente no queremos alterar el efecto. Entonces tenemos que ver cuál es el orden que deben de aparecer para que realmente nosotros podamos explicar en el fenómeno, que es, por ejemplo, ¿qué carrera escogiste? Entonces, primero podría en este caso, si es preguntar qué carrera escogiste y después irme a explicar, a explorar las dependientes. En otros casos es al revés, depende de lo que estemos estudiando. Primero les enseñamos por decir, un comercial y después medimos las otras variables. Bueno, como ya vi que no, sí tenemos investigadores y otros que no, en algunos, a lo que voy es que dependiendo del el tipo de variable o de tipo de pregunta, va a ser el orden después que tenemos en la encuesta. Ese es un ejemplo. Mensajes dirigidos por influencers producen actitudes positivas hacia la marca. Entonces, aquí hay un error ortográfico. La variable independiente en este caso es el mensaje del influencer. La variable dependiente es una actitud positiva. ¿Preguntas? No, ok, vámonos rápido. ¿Qué es un cuestionario? Básico nada más aquí, son las preguntas que nosotros vamos a diseñar, que va a obtener, que va a tratar de incluir información que nos va a ayudar a entender el fenómeno. Bien fácil. ¿Cuál es el proceso de diseño de un cuestionario? Es muy parecido al proceso de la investigación. Aquí al primero lo que necesitamos es tener el objetivo y tener el objetivo también de quiénes son los que deben de participar. Después vamos a determinar cómo se va a colectar la data. En este caso, nosotros sabemos que la data la queremos colectar de forma digital, ya sea que ellos reciban el cuestionario directamente por un email, directamente por las redes sociales, directamente por el WhatsApp. Lo podemos mandar el link por todos los diferentes vehículos digitales que tenemos, cualquier plataforma lo podemos enviar. Podemos decidirlo y después determinamos el formato de las respuestas, porque lo que pasa cuando hacemos cuestionarios, lo más importante que tenemos que saber como investigadores es que si dejamos preguntas abiertas, que ahorita me voy a ir con los tipos de preguntas que existen, si dejamos preguntas abiertas, la posibilidad de que la persona no conteste es súper alta. Pero si nosotros utilizamos preguntas cerradas, si nosotros les damos las opciones de cuáles son las respuestas, la participación va a ser mucho más alta, va a subir al 90%. Y entre otros aspectos. Entonces, aquí lo que tenemos que determinar es qué tipo de pregunta y respuesta queremos incluir en el cuestionario. También al principio queremos saber cuál es el objetivo y quiénes son los participantes, porque dependiendo del participante vamos a decidir qué tan complejo va a ser el lenguaje que utilizamos en el cuestionario. Si nosotros estamos mandando o estamos diseñando un cuestionario para niños que van a la primaria, a lo que es, no sé cómo le llaman aquí, la primaria elemental o la secundaria, pues tiene que ser algo bien sencillo. De hecho, a veces utilizamos hasta emojis como caritas, que cuando medimos emociones, porque es mucho más fácil. Pero si ya estás trabajando con universitarios, utilizas otro, y si el lenguaje va para académicos, pues todavía puede ser otro tipo de lenguaje. Una vez que ya tenemos eso determinado, ahora vamos a ver cuál es el orden que necesitamos, cómo es que van a aparecer las preguntas, y ahorita les voy a decir más o menos cómo lo evaluamos. Una vez que ya está eso, se evalúa, se obtiene la aprobación. Esto en el caso de que ustedes estén en la industria, por decir, si están trabajando en relaciones públicas, si están trabajando en publicidad, siempre estamos haciendo el copy test, no estamos tratando de colectar informaciones para conocer cuál es el comportamiento del consumidor, cuáles son los patrones de conducta. Si ustedes como quiera están lanzando cuestionarios digitales, necesitan la aprobación seguramente del cliente. Entonces, cuando yo he colaborado con agencias, eso es lo primero que tengo que hacer, es mandarlo y ver que ellos estén de acuerdo. A veces hasta cuando se los mandas, como que se empiezan a surgir otras ideas y bueno, ahí va un va y regresa, que hasta que el cuestionario está completamente diseñado, terminado y todo el mundo está contento. Una vez que ya se tiene la aprobación,
Yo les recomiendo siempre, como están viendo aquí en la presentación, siempre hay errores. Entonces, lo que tenemos que evitar son los errores. Entonces, siempre deben de tener un pequeño grupo, 2, 3, 5 o hasta 10, a quienes ustedes se los mandan y les dice, tu trabajo es ver errores. Tenemos que ver que si, por ejemplo, yo les voy a enseñar, si tenemos tiempo, a utilizar skip patterns, a patrones de que si, por ejemplo, tú tienes más, tú si fumas, entonces las personas que fuman pueden recibir cierto tipo de preguntas, los que no fuman van a recibir otras preguntas. Entonces, la lógica que tú le agregas a los cuestionarios digitales, bueno, a veces cuando estás codificando no te salió muy bien. Entonces, tú tienes que ver que cuando alguien va a estar probando, validando tu cuestionario, las preguntas y la lógica corresponda, ¿cierto? Si tú dijiste que no eres, que tú no vives en el Ecuador o que eres del Ecuador, pues que las regiones que te aparezcan después cuando la pregunta es sobre qué región vives, sean regiones de Ecuador y no de Colombia. Skip, skip pattern, que es como patrón de skip, de como salto, gracias. Per- eh, sí, sí. Muy bien, ya lo validamos, ya checamos que la lógica de las preguntas esté funcionando, lo lanzamos, colectamos la data de forma digital y la mayoría de, de los servicios digitales yo les voy a enseñar Quatrix porque en realidad es el más serio y el que nos deja medir todo tipo de preguntas y ese que se utiliza en la academia es el que se ha utilizado en la academia por mucho tiempo, pero pues existen otros formatos como el de Google que te deja, Microsoft ya te deja. Está también el SurveyMonkey, que es súper viejo, pero bueno, nosotros tenemos más confiabilidad con el Quatrix y también porque nos permite después transferir la data en diferente forma. Quatrix, sí, muy bien. Vamos a seguir los tipos de preguntas. Sí. Completamente gratuito. No, a eso voy a ir. El Quatrix es gratuito para las personas que van a utilizar pocas preguntas, pero cuando ya estás haciendo trabajo, por ejemplo, yo les recomiendo a los que son académicos, que están en la universidad, debería estar pagando el acceso al Quatrix, si no es, sí, pero tienen una versión gratuita y también tienen la versión de profesores, que es mucho más económica cuando no tienen una cuenta con la institución. Y ahora, por ejemplo, los que están en la industria, pues ustedes no son muchas las preguntas que utilizan. Entonces ahí sí se puede utilizar. No sé cuál es la diferencia más significativa entre la cuenta gratuita y la cuenta que es pagada, porque tengo muchos años de estar nada más utilizando la pagada, pero muchos alumnos cuando no saben que ellos pueden accesar a Quatrix por la universidad, ellos se van con su cuenta gratuita y igual hacen todo igual. No ha habido ninguna diferencia significativa. Ok, vámonos con los tipos de preguntas que son las opciones que ustedes van a ver y que siempre encuentran en cualquiera de las plataformas que existen para desarrollar encuestas digitales. Van a ver lo mismo, es lo mismo como si estuvieran desarrollando también una encuesta en papel. El primer tipo de pregunta es el de la opción múltiple, que es lo que estábamos diciendo ahorita, son de tipo cerrado, nosotros damos las opciones y ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. La pregunta de respuesta corta es cuando les dices en qué ciudad vives o en qué ciudad naciste. Eso puede ser algo de corta, que es fácil de... Ahí no te abandonan. Si les pides algo más, te abandonan a veces la participación. Preguntas que son dichotomous, que son de dos opciones, como por ejemplo verdadero o falso, sí o no. Ese es otro tipo de pregunta. La siguiente tipo de pregunta es la de escala. La más popular es la Likert, que mide la actitud, o el nivel de acuerdo o desacuerdo. Esa es una, pero también puede haber otro tipo de escalas como midiendo el nivel de posibilidad, completamente, totalmente posible, no posible, muy interesado, no interesado, utilizando escalas del 1
al 5 o pueden ser escalas del 1 al 7, escalas del 1 al 10. Eso depende del investigador. Hay mucha gente utiliza escala del 1 al 5. A mí me gusta ver variación, entonces yo prefiero utilizar del 1 al 7, pero también igual se puede hacer hasta del 1 al 10. Las preguntas abiertas, aquí es donde empezamos con la complicación, pero por ejemplo, si están en la industria y lo que quieren son ideas, pues podrían hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas es, ¿qué recomendarías tú para mejorar el servicio de CIESPAL? Y bueno, esa es abierta completamente y ahí la gente puede escribir y darte ideas. El problema es que depende de la población. Si tú se lo estás mandando a un ejecutivo, él puede tomarse el tiempo y contestar, pero por ejemplo, si ustedes están trabajando con adolescentes, pues no te la van a contestar. Entonces te van a decir ninguna. Cuando en realidad podrían darte muchísimas otras ideas, entonces mejor tener como una precesión con un grupo focal y empezar a hacer un brainstorming ahí de cuáles podrían ser las soluciones y incluirlas como preguntas cerradas o respuestas. Preguntas de clasificación o jerarquización. Aquí es cuando tú dices, estos son los diferentes beneficios del servicio, quiero que tú ordenes cuál es el principal, cuál es el más importante y cuál es el menos importante y tú lo dejas ahí. Y estas son nada más las más populares porque existen muchísimas. Ahorita tenemos la ventaja, por ejemplo, cuando diseñan algo digital, que podemos medir hasta dónde se va nuestra vista, sin que necesariamente sea como un eye tracker, sino simplemente tú puedes ir a indicar con el mouse qué es lo que te llama la atención en la imagen. Y si tenemos tiempo, les voy a decir cómo hacerlo. Este es un ejemplo que es cuáles son los siguientes sabores del helado. Esta es una opción múltiple. Y tú ahí ya de antemano ya sabes que los sabores más populares son chocolate, vainilla, fresa, menta y caramelo y nada más les das las opciones si quieres saber cuál es al final, cuál es la número 1. Muy bien. Otro ejemplo aquí de, por ejemplo, pregunta de respuesta corta puede ser ¿cuál es tu película favorita del mes? Fácil. ¿O cuál es tu videojuego favorito? ¿Cuál es tu aplicación o cuál es tu red social favorita? Eso es fácil. Y también digo, no nos van a abandonar. Aquí otra pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El sol gira alrededor de la Tierra? ¿O tienes más de 18 años? ¿Votaste en las elecciones presidenciales? ¿Sí o no? Eso puede ser algo fácil y es 2 opciones. Esto es una escala. Esta es normalmente la que le llamamos Likert, que mide la actitud de acuerdo y desacuerdo. Eso es utilizando 5 puntos. Y como les mencioné anteriormente, no tiene que ser 5 puntos, puede ser 7 puntos, puede ser más, lo determinan ustedes. 5 puntos, estoy satisfecho con los servicios ofrecidos por esta empresa o por CIESPAL, o estoy satisfecho con mi profesor, y ya ponemos si estoy de acuerdo o hasta estoy completamente de desacuerdo. Hay muchos investigadores que en automático te sale los puntos al revés. O sea que de pronto el 5 es el totalmente desacuerdo. Ojo, es bien importante que ustedes saben cómo está la codificación, porque si no podrían estar leyendo los resultados erróneamente. Entonces, mi recomendación es siempre utilizar lo negativo o lo bajo como el 1 y lo más alto como el 5, porque tiene como que más lógica. Muy bien. ¿Me brinqué una? No, ok. La siguiente es un ejemplo de clasificación o jerarquización. Pregunta, por ejemplo, por favor, clasifica los siguientes factores en orden de importancia para ti al elegir un lugar para vivir. Y entonces yo doy estos. Y por ejemplo, esto es bien importante si ustedes están trabajando en una agencia de publicidad y quieren saber cuáles son los atributos que realmente le importan al cliente, porque va a ser la énfasis en el eslogan o va a ser el énfasis en el mensaje principal. Bueno, quieren meter todas estas beneficios en la encuesta para saber cuál es el más importante, porque es el que seguramente van a utilizar en el storyboard o, como lo dije inicialmente, en la idea principal del mensaje. Entonces aquí, por ejemplo, las opciones podría ser la proximidad del trabajo, el costo de vida, la calidad de las escuelas, o el acceso al servicio de salud,
o parques recreativos, yes. Sí. No importa, sí, no están numeradas porque aparece una bolita. Sí, exactamente. Sí, y también le puedes decir al sistema que te aparezcan siempre de diferente forma, aleatoria, para que tú digas, bueno, el orden en el que aparecieron no alteró el resultado. Sí, muy bien. Sí, yo ahí, porque seguramente cuando lo estaba haciendo ya tenían automático que hubiera números. Ujú. Muy bien. Hay otro tipo de preguntas que no me voy a ir, pero voy a mencionar bueno, los dos últimos, porque sí me gustan mucho. La suma es cuando dices, si tuvieras $100, ¿cómo te los gastarías? Y entonces pones ahí diferentes opciones y los pones a los participantes que distribuyan el ingreso o que distribuyan esa cuenta, o cuando quieren saber cómo organizas tu tiempo. Cuando les quieres enseñar a los estudiantes cómo se organizan en clases, estudiar, pasar el tiempo con amigos, tú puedes dar diferentes opciones y ellos que te distribuyan 10 horas o lo que sea, o el día. La Semantic Differentiation, esa me gusta muchísimo porque es cuando presentamos los dos polos, lo negativo o lo positivo, o simplemente los sinónimos. Por ejemplo, dices tú, evalúa el trabajo del profesor y de un lado tienes malo y del otro lado tienes bueno. Y entonces el medio nada más pones los puntitos y puedes utilizar 5 puntos, 10 puntos, 7 puntos. Y entonces lo pones de una manera muy visual. Que, por ejemplo, si sabes que estás trabajando con jóvenes o con la población en general que no está muy familiarizada con llenar encuestas, con usar, por ejemplo, las escalas Likert, esto para mí me funciona mejor. Sobre todo cuando yo trabajo con los hispanos en Estados Unidos, utilizar el semantic, la diferenciación semántica de los antónimos, es lo que quise decir, los antónimos es mucho más fácil para una persona cuando está contestando una encuesta. Sí. El Q-sorting es cuando necesitas tener un entrenamiento ahí más con la gente de psicología, lo utiliza muchísimo para saber cómo procesas la información y entonces te presentan diferentes cartitas y depende de cómo tú eliges. No sé si han visto en TikTok, utilizan muchísimo eso que te dicen, ¿qué fue lo primero que viste? Y si tú viste una montaña, entonces tu personalidad es esta, pero si lo que viste fue un lobo, entonces tú eres así. Entonces ahí se necesita un poco más de entrenamiento para poderlos utilizar, pero es bastante divertido. Sí. Ok, sí, en la Likert. Lo que pasa que en la Likert son actitudes. Normalmente es el nivel de que si la más importante sí es de acertación. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente en desacuerdo y entre el medio estoy casi de acuerdo. No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, que es como el punto neutral. Entonces, lo utilizamos con el nivel para medir el nivel de acertación, pero también se puede utilizar para medir probabilidades, como qué tan probable es que te ingreses o que te registres en el taller en CIESPAL. Y tú puedes decir, bueno, entre el 1 al 7, el 1 es no, completamente no me voy a registrar, y el 7 es ya, sí, completamente seguro que me registro, y entre el medio tienes ahí otros niveles. ¿Perdón? El summation es cuando tú les das, por decir, tienes $100 y tú los pones a que sumen, a que ellos distribuyen. Que es parecido también cuando utilizas los rankings. ¿Te acuerdas que les dije, ponme cuál es el más importante, el segundo más importante? O sea, te da una idea, pero te da más información. Por ejemplo, si tú les dices, tienes 5 horas en Ecuador, ¿cómo las vas a usar? Entonces digo, oh, tengo 5 horas, pues voy a usar 4 para estar de fiesta y una para dormir. Algo así. Muy bien. Y los demás les puedes poner 0, 0, 0, 0. O sea, tú puedes darles muchas opciones
y pero la gente no tiene que querer hacer todo, pero sí se necesita un trabajo de planificación cuando estás haciendo encuestas digitales, porque lo que quieres es, la ventaja es que puedes llegar a mucha gente, puedes llegar a todo Ecuador, a toda Latinoamérica, que es lo que queremos ahora hacer con el estudio de comunicación en toda América Latina, saber cómo se estudia la comunicación, y el trabajo de los profesores. Y con encuestas digitales podemos llegar a todo el mundo. Lo que pasa es que la planificación requiere de todo un proceso, porque tú tienes que saber que estás utilizando las preguntas adecuadas y que no te esté faltando preguntas que después nos dejen más preguntas en lugar de respuestas. Ok, mira, aquí estaba con el graphic, el summation. Ok, ahora sí, listos todo el mundo, vamos a ir al Quatrix. Yo también voy a accesar. Aquí adelante tengo nada más información que no, ustedes la tienen ahí para ustedes, pero yo voy a ir accesando. Ahora, la idea es, y yo se las mandé de forma digital, ustedes recibieron también esto, el cuestionario. Ese es un cuestionario más largo que esto, yo lo corté. Es un cuestionario que hicimos en el 2016, fue pagado por State Farm, no, Wells Fargo, un banco de Estados Unidos. Ellos querían saber cómo los millennials en ese entonces, fue en el 2014, 2015, fue hace mucho tiempo, cómo ellos tomaban decisiones cuando tenían que elegir qué carrera estudiar. Entonces entonces las preguntas que están ahí tienen que ver con educación. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo corté porque estoy tratando de que existan diferentes tipos de preguntas en este mismo cuestionario para poder nosotros practicar. Ahora, si ustedes son muy buenos escribiendo, typing, pues adelante. Si no, ustedes la tienen copy and paste. Por eso se los mandé en forma digital para que ustedes, en lugar de estar ahí escribiendo, lo podamos hacer de forma más rápida. Voy a ir a mi Quatrix y pues aquí los jóvenes van a estar, los de CIESPAL, poniendo bastante atención. Si ustedes levantan la mano y yo no los estoy viendo porque estoy en la computadora, ellos vienen y me dicen que alguien necesita hablar conmigo. Normalmente nosotros vamos al campo, déjenme les digo otra cosita también para los que son investigadores, porque obviamente si vamos a las áreas rurales, tal vez no haya internet o tal vez la gente no esté familiarizada con el uso digital. Pero existen unos escáneres que yo usaba y por eso estas hojitas yo las metía en un escáner y después nada más escaneaban las respuestas y podía transferir la data. Por eso están de esta forma como están. Pero ahora, o hay otra cosa, los números que están o la información que está en la parte de arriba, que tiene como un ID, ese es como mi número de cuestionario. Cuando nosotros entrenamos a las personas que van a hacer las entrevistas o que van a ir a colectar las encuestas, se les pide que llenen un número y que también ubicación y luego un código para la persona que está encuestando. Eso lo pueden ignorar, no lo vamos a hacer, pero es nada más, quería darles información para que vean cómo se da seguimiento al origen de la base de datos. Muy bien. Creo que hubo algo que no puse en mi presentación, que es el orden de las preguntas. Ok, pongamos atención antes de que vayamos a diseñarlo. Normalmente cuando vamos a diseñar un cuestionario, ¿cuál es la primera pregunta que tiene que aparecer? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí en el ejemplo que les compartí? ¿Qué es lo primero que está? Bueno, eso sí, ya les expliqué por qué está ahí, porque eso es cuando vamos realmente en persona al campo. Sí, es el consentimiento, el consent form o la forma del consentimiento. Lo que tienes que decir, normalmente lo que se debe de revelar en el statement o en el párrafo de consentimiento es cuál es el objetivo, sin dar mucho detalle porque no queremos sesgar al participante. Y después les decimos
También por qué ellos califican, es porque usted es un adulto, porque usted vive en Ecuador, porque usted estudia en esta universidad y después se les dice cuáles son sus derechos, que es su derecho es de que si usted quiere dejar de participar en la encuesta, lo puede hacer. Cuando se les está pagando, se les tiene que decir cuál es la repercusión si abandonan el estudio, como pues ya no se les va a dar la tarjeta, el regalo, el cupón o simplemente algunos estudiantes lo tienen que llenar y se dice, bueno, no vas a tener puntos extras si decides abandonar este estudio. Bueno, eso todo va al principio y al final se tiene que decir, indique que usted acepta participar en este estudio. Y después, ¿qué sigue de ahí? La siguiente pregunta es la que se le llama de filtro, porque no, tal vez no le pusieron mucha atención al consentimiento. Nosotros tenemos que filtrar. Normalmente en Estados Unidos si queremos trabajar con gente que es menor de edad, necesitamos el consentimiento del padre. Entonces, les vuelves a preguntar la edad y si me dicen que tienen menos de 18, ¡pum!, se van a abandonar el estudio, lo saco en automático. Ahora, supongamos que ustedes quieren trabajar con gente que vive en Ecuador o que es ciudadano del Ecuador. Entonces, esa puede ser mi pregunta de filtro. O puede ser que realmente acude a esta institución. Esas son las de filtro. Después vienen las preguntas sencillas y al final las más difíciles. Normalmente esa es la lógica. Cuando utilizan preguntas abiertas como ¿qué recomendaciones das? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Difícil. Entonces, ustedes nunca van a empezar un cuestionario con una pregunta abierta, al menos que sea de respuesta corta, como ¿dónde vives? O ¿cuántos años tienes? Si no quieren utilizar diferentes números, pero si es del filtro, yo prefiero utilizar respuestas múltiples. Después, al final, ojo, porque muchísima gente en la práctica sigue cometiendo este error. Los demográficos, al menos que sea un filtro, por decir que quiero puras mujeres o que quiero puros de edad de 18 años para arriba, los demográficos se consideran como un tabú en Latinoamérica. Tú no puedes, si tú empiezas preguntándole cuánto gastan o cuál es su nivel de educación, la gente abandona. Y ya esto es científicamente comprobado. Entonces no queremos utilizar las preguntas demográficas al principio, sino hasta el final, hasta que ya tienen ustedes respuestas, sobre todo las preguntas que realmente les importan a ustedes. Entonces, si nos abandonan el estudio, pues no importa. Ya no sé si fue un hombre o una mujer, pero ya me contestó todo lo demás. Entonces, normalmente la recomendación es que dejemos las preguntas demográficas para el final. ¿Sí? Ok, como religión, estado civil, cuántos hijos tienes, todo esto que pues a veces hace interesante cuando quieres analizar los diferentes grupos, pero que a veces no es realmente lo que más le interesa al investigador. Entonces eso lo dejamos para el final. Muy bien. Ok, así es como se ve al principio, el Quatrix. Vamos aquí y tienen una cosa que dice home. ¿Lo ven en inglés o en español? ¿Ustedes lo tienen en español? Ok. ¿Y cómo se llama? Vamos a darle aquí arriba, a un lado donde está la X y la M. Ok, dice proyectos, catalogar, directorio y biblioteca. Entonces aquí podemos darle un clic a proyectos. Vamos a empezar a crear un proyecto. Sí, sí. Perdón si no lo dije, es que esas instrucciones las mandamos por correo electrónico. ¿Ya tienen todos cuenta? Ustedes ven aquí, yo tengo muchos proyectos, tengo 310. Oh, sí, pero voy a crear. Aquí en la parte de arriba dice crear proyecto. ¿Sí vieron? Ok, vamos a crear un proyecto. Crear un proyecto. Y ahora, antes de empezar a crear este proyecto, lo que iba a ir es que este ejemplo que yo les compartí tiene todos los tipos de preguntas que yo les estuve enseñando. La primera
La primera es de sí o no, que es ¿cómo se dice? Dicotómica, gracias. Dicotómica. Después empezamos con una que es, no traigo mis lentes, pero creo, es de acuerdo o desacuerdo, es un Likert Scale. Y no tienen que estar todas las preguntas, pueden utilizar una o dos nada más para practicar el Likert Scale. Ok, entonces aquí dice crear un proyecto y están diciendo que si desde el principio, from scratch, ¿qué es lo que dice en español? Desde cero, le dicen sí, desde cero, porque después, si tenemos tiempo, les puedo enseñar que se puede copiar, también se pueden grabar preguntas y uno más va al banco y nada más como que recicla las preguntas que ya tiene en su banco, etcétera. Entonces aquí le aplanamos le hacemos clic a, voy a crear una encuesta y después dijo que voy a empezar. Le van a dar un nombre. Si es PAL, le vamos a poner un nombre. Lo pueden hacer sus folders. Yo le voy a poner aquí, si es PAL taller. Ustedes lo pueden hacer lo que quieran y van a empezar a crear un proyecto. Y espero que el internet les esté funcionando. ¿Sí te abrió? Ah, perfecto. Ok. Miren, en automático me salió multiple choice. Díganme. No, tú vas a crear uno nuevo porque no tienes nada. Es cuando tú ya tienes unos pasados o cuando estás colaborando con alguien más, que también se puede hacer. Por ejemplo, si yo hubiera tenido sus correos, cuando tengo todos yo mis, que lo puedo hacer, pero no creo que tengamos mucho tiempo, yo puedo, ustedes se van a donde están todos los, supongamos que ustedes dos tienen cuenta, trabajan en la misma oficina y entre las dos están haciendo un cuestionario. Entonces, donde les va a salir después, se van otra vez a proyectos y están aquí su lista. Si ahorita ya grabaron el primero, que aquí tengo uno nuevo que creé el día de hoy, se van a estos puntitos, a las opciones del proyecto y cuando le aplano aquí, me aparecen varios atributos o varias opciones, como copiar el proyecto, moverlo, etcétera. Entre esos dice colaborar. Si ustedes le dan clic a colaborar, yo aquí puedo meter el nombre con el correo electrónico de la otra persona que también tiene una cuenta en Quatrix. Entonces lo pongo y ya estamos colaborando, estamos utilizando el mismo cuestionario y pueden estar colaborando simultáneamente. Si ahorita entre ustedes se conocen, se saben los emails, pueden entrar todos. No se los recomiendo todavía, pero esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a cerrar aquí. Me voy a ir a abrir mi proyecto de CIESPAL, taller, no educación. Y ahora cuando abran la pantalla van a tener en del lado izquierdo, es súper friendly, súper amigable para el usuario, súper fácil de usar. Quiero que le pongan atención. Vamos a aprender a utilizar primero esta cosita, ¿ok? Bueno, aquí lo que ven es tipo de pregunta. ¿Cómo dice en español? Tipo, opción pregunta. Muy bien. Y aquí están más o menos mis opciones. La primera es de multiple choice. La siguiente es cuando open question o la pregunta abierta. La otra es cuando voy a utilizar cuando voy a utilizar nada más texto. Por ejemplo, cuando te están poniendo la información sobre la forma del consentimiento, el párrafo sobre la información del consentimiento, podría utilizar nada más texto. Ahora, pongan atención, cuando estamos utilizando esto y queremos poner el logo de la institución. Ok, si le dan clic al donde van a empezar a escribir, ustedes van a ver que les aparece la opción para editar. Y entonces aquí dice editar con contenido rico y luego lo otro que no sé cómo les texto. Y aquí cuando le dan clic a ese editar, les va a aparecer que ustedes pueden estar subiendo
figuras, imágenes. Entonces yo, por ejemplo, cuando empiezo con el consentimiento, lo primero que subo es el logo de mi institución. Y bueno, es un ejemplo. Ahora me voy a regresar aquí a los tipos de preguntas. ¿Están viendo todos? Ok, en el tipo de preguntas ahora tengo de matriz. Y aquí en esta matriz ahorita vamos a practicar porque te puede agregar de todos lados. Es cuando tengo varias opciones o cuando quiero utilizar escalas y me conviene utilizar como una tabla de matriz. Después tengo esto otro que no hablamos, que es un slider, pero es también trabajar en puntos, que dices, tú pones aquí las opciones y les dices que evalúen y les das la opción a ellos a que se muevan cómo van a hacer. Y aquí la de side by side, opciones que se parece y puede ayudar cuando creamos las de semántica diferencial. Gráfica, existe muchísima que tal vez no vamos a alcanzar a practicar hoy. Por ejemplo, el del heat map, que era el que les estaba enseñando, que nos ayuda a ver a dónde se va, a entender dónde se va la imagen. ¿Sí ven cómo está aquí? El heat map, ¿cómo se dice? Caliente, imagen. Pero bueno, no perdamos tiempo, vamos a empezar a practicar con la primera pregunta. Ahora, es una, ¿cómo me dijeron que se dice dichotomous? Dico- dicotómica, pero les va a dar las que más se usan. Ok, entonces, ¿cuál es la primera pregunta que van a hacer? Ah, ok, bueno, pueden empezar a hacer, así que empiecen a diseñarlo y me hablan si tienen preguntas. ¿Todavía? Ok. Sí, empecemos con las preguntas. Ahora, un paréntesis. Primero, ustedes ven que existen blogs. A mí me gusta trabajar con blogs, por ejemplo, si tengo para organizar mis preguntas. Cuando tengo nada más las preguntas que son de presentación, las pongo todas en un blog. Cuando ya empiezo a tener preguntas sobre, por ejemplo, sus actitudes hacia la educación superior, las pongo en otro blog o todas mis preguntas importantes y luego mis preguntas demográficas las puedo poner en otro blog. Y ustedes pueden ponerle el nombre a su blog. Por ejemplo, aquí en mi último que ya sé, voy a poner demográficas. Puedo poner a mi primer bloque, voy a ponerle que estas van a ser las de introducción, sí, o consentimiento, y luego aquí ya pongo general o preguntas generales o lo organizan por secciones. Yo tengo aquí en el cuestionario que les compartí por secciones. Ok, es hora de trabajar, porque es la única forma de aprender. Fíjate que eso es interesante porque podrían ser cualquiera de las dos. Si tú das instrucciones, sí, a mí me gusta, ojo, pongan atención todos, porque normalmente hasta para la de Likert Scale, a mí me gusta utilizar la de múltiple, porque se ve mejor en los celulares, porque la de Matrix como que te hace así que batalles y les voy a enseñar una cosa. Cuando yo termino de diseñar un proyecto, que es algo que me gusta mucho con el Quatrix, yo, por decir, déjenme abro sobre boicots. Esto es cuando cuando las marcas están haciendo algo indebido en términos de participación social o responsabilidad social y entonces nosotros decidimos boicotear. ¿Cómo se dice en español? Igual, le llamamos igual boicotear las marcas. Ok, este fue uno que ya utilizamos. Y aquí miren, me sale una cosita aquí que me dice mi score de cómo se debe de ver y me dice que está más o menos, pero a veces lo que yo quiero es que se vea hasta el verde. Y luego, si cuando no me sale que está en fair, me dicen aquí
cuáles son mis preguntas. Tengo 3 preguntas. Estas son las de matrices. Normalmente las de matrices, para que se pueda ver en forma digital de mejor en celulares y en tabletas, son las que tenemos que modificar. Pero bueno, ya no les voy a quitar el tiempo porque queremos avanzar. Así que vamos a empezar a diseñar la encuesta. Y ahora sí me van levantando la mano y yo voy y les ayudo. Yo tengo esta encuesta ya hecha, la voy a buscar. Sí, dependiendo. Si tú les vas a dar las instrucciones, sí. Si las tienes arriba, nada más las, sí. Tienes las 2 opciones. Esto es como si hubiera sido en una matriz. Si no, lo tendrías que estar poniendo las instrucciones cada vez que pones el enunciado. Claro que la Sí, matriz ok, muy bien. Vamos a hacer la matriz. ¿Están listos para la matriz para poner los 5 puntos? Muy bien, tengo aquí, voy a poner una pregunta y voy a utilizar la matriz para poner la primera pregunta. En la matriz tengo aquí pregunta 1 y el primer statement. Y ahora pongan atención, todos pongan atención acá donde está el tipo de pregunta y dice matriz. Aquí tengo las escalas. Me está diciendo qué tipo de matriz quiero utilizar. Entonces, en este caso, ¿qué escala es esta? Likert, sí. Entonces le voy a poner qué es esto. Ahora, ¿cuántos statements estoy poniendo? No son 3, son 5 o 7 o los que quieran poner ustedes. Estos son los statements, me estoy equivocando, son los points. En los puntos son 5 y los statements, ¿cuántos son? ¿Cuántas preguntas son? Ok, si tengo 7 preguntas, son, ¿cómo se les lee a ustedes el statement? Enunciado, ¿así dice? Dice declaración. Ok, en la declaración es por decir cuántas preguntas o enunciados utilizarían. Ese va después. Porque mira, déjame te enseño. Esta es mi matriz para las primeras preguntas. Entonces aquí son las opciones que yo tengo. Y aquí están mis puntos. Y aquí voy a poner yo, aquí voy a escribirlo. Total, no, aquí no. Voy a poner totalmente desacuerdo. Y acá pongo el opuesto, totalmente de acuerdo. Y aquí yo puedo escribir otra cosa, puedo dejarlo en nada. El punto de escalas que va subiendo el número de escalas Likert. Sí. Y el declaraciones, el número de enunciados. Sí. Entonces serían 7 declaraciones y 5 puntos de 5 escala. puntos de escala. Y puedes volverlo a escribir o aquí yo puedo hacer esto. 1. Me voy a que quiero seguir escribiendo 1 para que aquí nada más escriba las, claro, en lugar de estar escribiendo 4, Es que escribir no se te mata. totalmente 5. Los puntos. Aquí dejé 5 puntos. Voy a quitar. Ya lo dejé.
¿Sí vieron cómo hicimos esto? Ok, vamos a volverlo a hacer. Estamos utilizando una matrix y luego el tipo de matrix va a ser una Likert. Después viene el tipo de pregunta y aquí es cuando ustedes tienen opciones múltiples pueden dejar que llenen más de una. En este caso no, queremos que nos den una acertación, entonces nada más voy a dejar una. Luego vienen el número de declaraciones, que aquí me aparece statements, pero son declaraciones. Esto es para el número de preguntas que tenemos. En el caso del ejemplo de aquí que yo les compartí, la primera son 7 preguntas, no tienen que practicar todas, pero se supone que son 7 y sé que sabía elegir mi pregunta. Mi carrera. Sé que sabía elegir mi carrera. Ese es mi primer enunciado o declaración. Y ahora, en los puntos de la escala, estoy utilizando 5 puntos. Ahora sí, arriba les apareció el espacio solito. Lo que ustedes tienen que hacer es el escribir el enunciado. Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Y yo, para no estar escribiendo arriba cada uno de ellos, nada más puse el 2, 3 y 4. El medio. ¿Ok? A ver, háganlo. Sí. Tabla matriz. Tabla matriz. A ver, ¿quién más tiene preguntas? ¿Sí? ¿A quién? El tipo de preguntas. Súbete. Ok, empezamos desde acá. Tipo de pregunta, tú estás con una múltiple, pero quiero que utilices una tabla matriz. Tabla matriz, ahora estás con Lancer, ahora declaraciones, pueden ser 3, nosotros tenemos 5, ponle 5. Ahora dale hacia abajo y le das cuántos puntos de escala, ponle 5, pero puede ser 3. Se lo pones arriba cuántos estás utilizando. Aquí le puse en el número de afirmación 5. Sí. No lo es. Sí, es que son las declaraciones, enunciados y resultados. Por decir, pregunta. Y acá está la escala. El punto de vida que debería de decir una carrera. Pero sabían que esto se puede aumentar con tus son se llama declaración. Cindy, para el Aquí son 5 declaraciones. Cindy, para el diferencial semántico, ¿cuál tendríamos que escoger para ya la siguiente? Mira, yo creo que podría utilizar la matriz y nada más cambiar el tipo de respuesta. Cambia el tipo de respuesta y con arrastrar, soltar, utilizar. Ok, entonces vamos a opción múltiple y entonces dame las. No, eso no tiene que ver con eso. No, vamos otra vez arriba. Vamos a ver, podría salir con. A ver, deja no, vamos a ver, otra vez tratemos con la matriz. Y entonces con la matriz vamos a ver si me deja. Me deja en la múltiple, no. Es lástima que no aparezca para el avance porque es el mejor formato de. Esos son el perfil, dale más trabajo. No, ya tiene que ver con eso. Ahorita te digo exactamente dónde. Tal vez no lo vamos a poder hacer si es en la No, sí, claro. Cuando se viene para acá, las escuelas de la derecha, dale primero tu pregunta.
Bien, Cortés. Es en el gratuito, si no la respuesta. En la misma sala, pero tienes que dar respuesta a la pregunta para que se haga una exposición. A ver, ¿qué más? No, y hay que decir, por ejemplo, por favor, Y no, ok, ya te quieres ir al equipar. Aquí para empezar, no puedes dar. No, sí, a partir de atención, es porque voy a enseñarles cómo hacer la pregunta que obligatoria, que se conteste, porque si no, mucha gente nada más se va siguiente, y no contesta y quieren ustedes que no les permita avanzar si no contestan la pregunta. Esto los voy a enseñar ahorita. La otra, que aquel joven ya se quiere adelantar al skip pattern porque él sí está entrando en el orden y ya puso la que viene en el consentimiento. Si me dicen que no, o si no tiene 18 años, entonces, ¿cómo lo saco? Como que ya es cuando empezamos a utilizar la de aquí, para sí, lo que yo te dije, iba a poner la hacia abajo, porque cuando te das aquí, te aparece el contenido ellos para acá, y entonces voy a buscar en mi está grave, ahora chicos, acabamos de decir que sí pueden subir gráficos. Ok, entonces vamos a hacer estas tres cosas. ¿Cómo subir gráficos? ¿Cómo obligar a que contesten? Y lo de salto, ¿sí? Y seguimos trabajando. Pongamos atención entonces. Y si quieren entrar al Zoom está bien, porque cuando alguien tenga una pregunta, nada más compartimos la pantalla y todo el mundo ve qué es lo que está pasando y aprendemos. Muy bien. Sí, pero aquí yo tendría que cambiar esto a múltiple. El múltiple y voy a poner sí, consiento, lo voy a hacer. Me están poniendo atención. Aquí cuando hacen opción múltiple, le voy a poner que nada más son dos opciones. Sí. Sí y no. Ok, ahora ya estoy aquí y para que le salgan las opciones que necesitamos, siempre, ojo, tienen que marcarle con su mouse aquí, que ya vi en automático, me pueden aparecer aquí. Ay, mi mouse está medio loco. Les pueden aparecer las opciones si le dan al clic al lado izquierdo, pero si no, déjenme les enseño como lo normal. Del lado izquierdo, estamos trabajando y todavía no nos vamos ni a todas las demás opciones, estamos solamente en lo que es diseñar el cuestionario que es aquí. En esto tenemos primero el tipo de pregunta, cuántas respuestas, y después el formato, y ahora me estoy yendo aquí a requerimientos. En los requerimientos, primero yo voy a agregar que le voy a dar clic aquí, en los requerimientos le voy a dar la opción que si quiero requerimientos y le voy a decir que necesito forzar a que participen, porque si no, entonces ellos pueden seguir sin contestar. Forzar respuesta, ¿así aparece? Muy bien. Validación, no voy a pedir nada ahorita, me voy a dejar acá. Y ahora aquí más abajo vienen preguntas o comportamiento, ¿cómo les aparecen en español? Comportamiento de la pregunta. Aquí es donde están todas las cosas súper divertidas. Entonces aquí lo que yo voy a decir es que voy a utilizar una lógica y que si me pregunta ahorita que tengo es en esta, si ellos
le doy pregunta 1. Si ellos me escogen no, entonces dice que no, esta no no voy a usar lógica, voy a usar el skip, el saltar. Sí, sí, me voy a saltar al final del cuestionario si me dicen no y confirmo. Ahí está el skip. Y entonces ya les enseñé ahora, el de la lógica funciona más o menos igual. Si tengo unas preguntas que solamente son para los fumadores o para los que tienen hijos, entonces le pongo la lógica que me tienen que haber contestado a tal pregunta, ¿tienes hijos? Me tienen que haber contestado sí, para que entonces les aparezca. Ok, entonces eso ya se los dije. Ahora vamos a hacer, ¿cuál era la otra que dijimos que les iba? La de imagen. ¿La de qué? Ah, claro que sí. Me voy a ir a mi primera pregunta y voy a usar el skip. No es, el skip es saltar. ¿Cómo les aparece en español? Lógica de salto. Gracias. Tenemos lógica de salto para esto. Te sigues yendo hacia abajo. Aquí te van a salir todas las opciones de comportamiento para tus preguntas y respuestas. Lo puedes hacer aquí directo, nada más le das clic a la pregunta para que sepan que lo quiero en esta pregunta. Lo puedes hacer directamente aquí, o sea, en tu columna del lado izquierdo, o los que traen su mouse, si le dan al lado izquierdo, al lado derecho, le salen las opciones y ahí dice salto. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es, voy a utilizar el salto, lógica de salto, que hasta tiene ahí el dibujito, y estoy diciendo que, por ejemplo, recuerdan que les dije que a mí me gusta organizar preguntas por bloques. Entonces, por ejemplo, sí, porque ellos contestaron que no tienen hijos o ellos contestaron que todavía no saben qué van a estudiar, no necesitan contestar un tipo de preguntas. Puede que para mí sea más fácil organizar esas preguntas en ese bloque que no quiero que contesten. Entonces, aquí yo lo que puedo decir es, aquí no me aparece, pero puedo decir vayan al bloque 2 o vayan al final del bloque. O en este caso, como lo que yo quiero es sacar a la gente que no consintió en participar, entonces lo que voy a decir es que se van a ir al final del cuestionario. Si me dijeron sí, no. Si me dijeron no, si es elegido. Y entonces ya le doy confirmar. Ok, ya hicimos la de skip. Ahora, la que sigue es, alguien quiere medir, todos queremos usar imágenes. Ok, yo me voy a ir aquí. Le voy a dar doble clic a mi pregunta también. Y no me está. Cuando usted le dan clic a la pregunta y no quiere funcionar con esta, no sé si porque ya tengo voy a poner aquí. Yo lo tenía hasta el final, pero ya se me adelantaron. Indique cómo se siente al ver esta imagen. Observe la imagen. Ojo, yo normalmente cuando quiero que le pongan atención a una imagen, porque después puedo conseguir hasta la data de cuánto se tardaron viéndola, yo no le pongo las preguntas ahí. Yo digo, observe esta imagen, indique cuando ya, y luego al final le pongo, indique que ya la vio. Y ya, si ya la vi, entonces ya pasan a la pregunta, ¿cómo se sintió? ¿Qué aprendió? Entonces, diferente cómo lo quieras hacer. La puedes poner ahí, pero yo lo hago porque normalmente me permite también cuando ya tengo los datos ver que la persona la vio por 30 segundos, la vio por 10 segundos y porque me quiero asegurar que en lugar de irse clic, 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 clic contestando, realmente le pongan atención a la imagen. Pero esa soy yo. No, no quiere decir que lo tengan que hacer así. Eso es sí, el más sabe el diablo por viejo. Sí, dime. Exacto. Sí, en validación, sí, exactamente. Y también tú puedes eliminar los casos cuando te indique la data que no lo vieron. Claro, eso es entre muchas otras razones por la cual yo pongo la imagen o el video, utilizamos mucho YouTube.
Sí y no, porque entra, si es en YouTube, entra directo o lo puedes subir. Ok, ya, te vas a hacer el highlight de la pregunta. ¿Están viendo? Ok, le doy aquí a contenido rico, editar el contenido y ahora me va a aparecer esto. Y aquí es donde yo me voy a, cuando es de video y yo copio el link, en automático cuando es YouTube no batallo porque me aparece el video, es súper padrísimo no batallar. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Que si es un video, aunque sea, no lo quieran hacer público, lo suban a su canal de YouTube, sí, y entonces, sí, como oculto, y entonces tengan el link porque eso lo facilita más que si lo tuvieran en cualquier otra nube o que lo subieran a otro a carpeta. Ok, aquí me voy a ir y yo tengo pues muchas imágenes ya, por decir voy a subir esta imagen. Ahí estábamos midiendo los mensajes hace mucho sobre comunicación política y la imagen también del candidato. Y ya la subo y no me deja, ya vio, ya está. Ahora, si están haciendo experimentos con imágenes, yo lo que le pido a los estudiantes es que si le dan doble clic a su imagen, ay, no quiere colaborar mi computadora ahorita. Cuando le están subiendo, sí, pero a lo que me voy es que desde que la bajo o cuando la estoy grabando, aquí está. Muy bien. Lo que yo les recomiendo, sobre todo los que trabajamos para experimentos y que todo puede ser una variable que, ¿cómo se dice? Counterfund. O que no, sí, o que sí, contrafactual, que no tiene por qué estar que puede afectar, pero que no estás midiendo y quieres controlar. Entonces, por ejemplo, el tamaño de la imagen es una. Normalmente totalmente de acuerdo. No puedo combinar una imagen grandota con una chiquita y luego ver cuál es el efecto porque pudo haber sido el tamaño. Entonces, vénganse aquí y asegúrense que el tamaño de la imagen sea equivalente entre los diferentes visuales o diferentes fotos que estén ustedes tratando de medir. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa dijimos que íbamos a discutir antes de que siguiéramos trabajando? Sí. No, a ver, esto déjamelo hago, me vuelvo a ir. Si ustedes no tienen imágenes, la tienen que subir primero, o sea, te tienen que ir a imagen, me tengo que ir yo tengo en mi biblioteca, pero ustedes no tienen, entonces aquí ustedes se van a su computadora, denle y la van a escoger el archivo y lo suben en el archivo y entonces ya va a aparecer de en su archivo de Qualtrics, pero primero lo tienen que subir a Qualtrics. ¿Ok? Por ejemplo, yo también utilizo aquí, ya ven, para evaluar la imagen de las mujeres y qué opinan, en dónde te sientes que estás tú. Sí, cuando medimos, sí, la satisfacción corporal y cuando calculamos también la disatisfacción, utilizamos imágenes, entonces es parte de la medición. Muy bien. ¿Qué otra cosa dijimos que iba a aclarar antes de que sigan trabajando? Ok, bueno, sigan trabajando y piensen qué otras preguntas tienen y me regreso para ver qué tanto tiempo tenemos para ir a explicar lo que pueden hacer en estas otras funciones que tenemos acá, que van después agregadas una vez que terminan de escribir todas las preguntas. ¿Cómo? Para poder subir desde la página, para poder montar la encuesta, por ejemplo, en la página. Ay, ok, ya te me estás adelantando. Ok, ¿ya quieren que les diga cómo subirla? Ok, muy bien. Entonces,
¿Cómo publicarla? Se van a donde dice distribución. Sí. Ya terminamos de hacer la encuesta. Nos vamos a ir. Primero la tienen que publicar. Ok, la voy a abrir, la voy a publicar. Sí. Y una vez que la publicaron, entonces pueden ir aquí y entonces ustedes tienen varias opciones aquí. Si tienen ya sincronizada con Quatrix todos sus emails, lo hacen directo. Yo normalmente trabajo con un link que sea el mismo y ya nada más le voy a utilizar este link. Y aquí está y me voy a copiarlo y ya, listo, así se distribuye. Otras opciones que están aquí. El compañero, creo que me mencionaste, pueden hacer hasta el QR code. También. ¿Sí? Ok, me voy a regresar a survey o cuestionario o cómo aparece, encuesta, ¿cómo aparece? Encuesta para seguir editando, trabajando en la edición. Ok, voy a caminar alrededor para ver si tienen preguntas y luego voy a regresar para darles, para explicar estas herramientas que tenemos aquí y luego para explicar las opciones que tenemos acá arriba. Muy bien, tú te vas a ir aquí. Ah, ok. Truco, yo pondría, ya vi, indica que ya viste el video completo. Y entonces, si no tienes una opción de pregunta, no puedes hacerla obligatoria. Cuando tú recaudas los datos, ahí te aparece, aquí no tengo nada, pero puedo abrir uno, te va a aparecer el duración de cuánto se tardó la persona en cada pregunta. Entonces, si mi pregunta que tú le dijiste, ya vi el video, te dice 1 segundo, pues no lo vieron. Sí, 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 sí. Es muy fácil saber ya después si te mintieron y no lo vieron. Ok, otro truco. Chicos, otro truco para que aparezca la imagen del video es que cuando se van al YouTube, copien el video en el embedded, se dice embedded y les da toda esa dirección grandota y luego se la traen y la copian donde están dando las instrucciones de la pregunta y entonces ya aparece con la imagen. Es más, de hecho, yo lo sé porque yo los he hecho y empiezan en cuanto abren la pregunta, empieza a correr el video. ¿Sí? ¿Cómo van, señorita? Ah, y ese es el truco que teníamos, porque a ustedes no les aparece lo mismo que a mí de bipolar. Ok, sí. ¿Bipolar? Sí, pero no apareció. Déjame la busco. Ah, qué bueno. Sí. Mande. Falta cómo utilizar, bueno, el analizar de datos que yo creo que muy bien. Claro, claro. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Se van a ir a dar análisis. Díganme las preguntas que tengan. Se van a ir a dar análisis. Y sí, si tú trabajas, yo también trabajo en SPSS, SPSS. Eso, por eso uso Quatrix. Se van aquí y entonces vas a hacerle clic en exportar y vas a exportar la data y entonces te va a dar todas las opciones en cómo puedes exportar la data. Y aquí tienes el Excel o tienes el SPSS o SPS. Sí, sí, sí. Hasta luego. Ese es otro taller de cómo analizar la data. Sí, dime. Muy bien. Te vas a ir a distribución. No, cierto, dar análisis. Análisis de datos. Esto me molesta. Tengo que cancelar. Te vas a ir a análisis, data análisis.
te vas a ir a exportar. Y entonces aquí se van a ir a exportar la data porque ustedes no la quieren analizar aquí. Pero ojo, chicos, también les dan Data Analytics Quatrix, pero todo es descriptivo. O sea, si están en la industria les sirve, pero si son académicos y están haciendo análisis estadísticos, pues no, la queremos exportar para mandarla a SPSS. Entonces aquí le dan exportar y aquí la tienen en los diferentes formatos. ¿Ok? Pero ahorita les puedo enseñar cómo en Quatrix también te dan la respuesta. Entonces yo aquí descargar, te va a dar todo, porque yo pondría todo, que yo quiero todo, está también todo, pero yo descargaría todo. Por ejemplo, digamos que quieres mandar Excel, o que lo vayas a mandar a alguien que te van a decir, quieres mandar todo, para no te preguntas, todo, nada. Sí, ok, sí. Si no tiene algo ahí, yo lo quería bajar a Excel y lo transportarlo a Excel. Ah, bueno, sí, perfecto. Sí. Ya está abierto. Una tabla que está comunicada. Ya está contigo. Ah, ok, aquí estaba yo. Lo que pasa es que yo tengo una oficina que me aparece bipolar. Y ustedes no, pero voy a averiguar. ¿Ya que apareció? ¿Qué aparece? A ver, voy a ver. Déjame, ok, ya apareció, ya lo encontramos. Si está en tabla de matriz y en la parte de tipo de matriz. En la tabla de matriz, se van al tipo de tabla de matriz y busquen en los formatos o en las opciones, como dice en español. Sí, pero tipo de matriz, escojan el tipo de matriz, es el bipolar el que van a utilizar. No, el de Likert Scale, el de Likert es cuando nada más no aparece del otro lado, pero si escoges el bipolar, entonces ya te da opción de poner enunciados o adjetivos de los dos lados. Bipolar, matriz. Ok, y ahora vete con el tipo de matriz, no utilices el Likert, utiliza el bipolar. Y ahora ya, ¿ves? Nada más, copia la pregunta, si ya regrésate como la tenías para que no la pierdas. Sí, la tenías en Likert. Y lo que puedes hacer es que te vas aquí a los dots, los puntitos y pon que quieres copiar la pregunta, copiar, y te va a aparecer abajo y ahora sí cámbiale el formato. ¿Sí? Copiamos la pregunta. Ese es otro truco para copiar la pregunta y nada más diseñarla con otro formato. Váyanse, busquen donde están los puntitos arriba del lado derecho. Ahí denle clic y les va a salir que tienen la opción de que pueden copiar la pregunta. Cópienla y ya nada más le cambian el formato a bipolar y entonces pueden tener la misma pregunta, pero de con otro formato. Creo que la versión gratuita no te deja algunos Sí, pero hay trucos, porque como quiera te vas a dar cuenta, pon el hyperlink para que ellos se vayan y la abran en otra pantalla y luego regresen y tú como quiera vas a saber cuánto tiempo se fue y si regresó. Porque te sale este error, nos ayuda a ver. Es lo que hemos estado, sí, tratando de ver cómo resolver y bueno, pues, ok. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer un video? Es que eso tiene que ver ya cuando estás analizando la data y la transfieres. Cuando la transfieres, entonces te manda minutos, o sea, te pone todas las estadísticas. Sí, es más, te puedes ir hasta de qué computadora.
y en qué países y todo, pero no preguntan. Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros con el Institutional Review Board, se supone que por ética no debemos de estar colectando todo eso. Pero, por ejemplo, tiempos de cuánto se tardan en las preguntas y todo eso, yo sí sé. Déjame te enseño cómo se hacen algunas cosas. Me voy a regresar al survey. Y creo que ya nos pasamos de tiempo, pero me voy a ir a algunas cosas básicas. Pongan todos atención para, sí, nos dijeron que querían que estuviéramos allá abajo a las 11:30 y ya estamos atrasados. Es que en realidad empezamos tarde y se necesita más de 1 hora y media. Lo que podemos hacer es pedirle a Mayra que me agende con ustedes como una reunión de seguimiento, un follow-up, como se dice, porque así ustedes practican, puede cada quien hacer las encuestas o de sus estudios que están haciendo y nos reunimos por Zoom y ahí yo contesto y me puedo ir a también hacer la parte de análisis que ya no alcanzamos a hacer aquí. Muy bien, me voy a ir bien rápido a algunas de las acciones que tenemos aquí. Abajo se dice, donde para mí dice Survey Flow, que quiere decir con el diseño. ¿Cómo dice en español? ¿Alguien me puede ayudar para decir? El flujo. Ok, ahora, ¿recuerdan? Sí, flujo. ¿Recuerdan que algunas veces les dije que aquí podíamos tener diferentes blogs? Aquí es cuando de pronto podemos decidir, no, mejor voy a cambiar este blog arriba, abajo, aquí se hacen todos esos cambios. También cuando, por ejemplo, queremos que alguien vaya a un lado y regrese, aquí se puede hacer, como voy a averiguar cómo para ustedes que no pueden que se vea en el Quatrix el video que tienen que salir y regresar, cómo se puede controlar, eso es lo que hacemos aquí. Ahora, me voy a ir a la siguiente opción, díganme cómo se dice en español, el look and feel, que es diseño en fondo. Ok, aquí les aparece lo mismo que a mí a ustedes, les da opciones, porque aquí es donde ustedes pueden ir a diseñar un templete de cómo quieren que aparezca. Yo, por ejemplo, ya tengo, como estoy usando mi cuenta de la universidad, yo puedo elegir, si no quiero que aparezca nada, le cambio el templete del diseño. Si ustedes quieren crear uno, como aquí, que yo puedo diseñar, le cambio cómo quiero que se vean. Tienen diferentes themes, themes en español, temas, ok, o puede ser simplemente blanco, como está aquí, ok. Eso es lo que se hace acá. Ahora, dentro de aquí del look and feel, ese es el tema, ya lo hablamos. Luego está lo que se dice layout. ¿Qué me dice aquí? Cancel. En el layout, aquí es como quiero que se vean las preguntas. Por ejemplo, hasta ahorita estábamos platicando en simple, pero a mí me gusta que los jóvenes de allá que ya se tuvieron que retirar, ellos estaban utilizando este que a mí me gusta o pueden utilizar de tal forma que cuando tienen las opciones de las respuestas les aparecen así como con cuadrito, highlighted, como que con un resaltadas, gracias, sí. Entonces aquí le damos este se llama clásico, este se llama moderno. Mande. Sí, bueno, aquí en el mío se llama flat y me hace que se vea así, como con un highlight, sí. Bueno, yo no lo diseñé en Quatrix, yo lo tuvimos que hacer en Word y con un programa que después lo escaneé y lo tenía porque cuando también queríamos ir a las comunidades que no son digitales, pero pues eso fue hace casi 8 años. Muy bien, ahorita todo el mundo tiene teléfonos inteligentes. Entonces, aunque no tengan una computadora en casa, ellos pueden llenar el cuestionario con su teléfono. Sí, ahora me voy al general. En el general, aquí es donde nosotros decidimos si queremos darles la opción de que tengan las flechitas de ir adelante e ir atrás. Ahora, ojo, everybody. Perdón. Aquí tenemos que poner atención porque está un bar de que están midiendo el progreso. También hay estudios científicos que indican que cuando uno va viendo cómo va progresando,
es más probable que terminen el cuestionario que cuando no saben cuánto les falta. Entonces, la incertidumbre hace que ellos abandonen la encuesta. Entonces, yo siempre pongo el VAR y cuando no están, les digo, les recuerdo a los estudiantes que la tienen que agregar. Sí. Claro, en el consentimiento dices, este cuestionario puede durar de 5 a 10 minutos o de 5 a 7 minutos o de 10 a 15 minutos. Sí, sí, porque entonces él dice, no tengo 15 minutos. Entonces, pero si les dices que solamente dura 5, o de todas maneras, las dos cosas son recomendables. Yo les pongo todo, les pongo el bar, la barrita y les pongo el texto. Entonces, aparece, les puedes poner hasta las páginas yo no pongo páginas ni lo demás, pero sí pongo que aparezca el bar y que aparezca cómo van progresando. Entonces me va apareciendo aquí, es donde va avanzando. ¿Sí? Ok, ahora estilo. Son los colores. Aquí pueden escoger el tamaño de la letra como la quieren, el movimiento, si quieren que, por ejemplo, el autofocus, si quieren que cuando uno se va acercando se enfoque, lo pueden usar. Aquí pueden agregar el logo de su institución. ¿Les apareció eso? Ah, no, súper. Pues les da bastante, ¿eh? ¿Y qué más? Me aparece el background también, si quieren cambiar el color de fondo. Gracias. Muy bien. Ahora me voy a ir con la siguiente. ¿Preguntas ahí? ¿Puedo avanzar a la que sigue? Entonces no te dejo. O sea, bueno, es como para que se emocionen y digan, igual y convencen al decano si están haciendo mucha investigación y convencen al decano. No, no lo es. Y más si, por ejemplo, si tú vas a ser la única en la universidad que la vas a usar, hasta, claro, puede ser la pagas anual y que serán unos 30, $60 por el año. O sea, la verdad vale la pena. Porque la licencia es anual, pero puede ser individual o puede ser por facultad. Pero, por ejemplo, yo sé que los que están en la industria, pues no, pero nosotros que estamos en la academia y los estudiantes tenemos siempre el precio súper bajo y es por licencia. Yo tengo en el centro que yo dirijo, yo tengo en todas las computadoras, porque no me gusta que batallen los estudiantes, no me gusta que estén tratando de accesar. Sí, no me gusta que batallen, porque se utiliza muchísimo y la verdad que sí, sí vale la pena. Bueno, ok, regreso. Y el SPSS. Ok, bueno, vamos a ver entonces con dice que si quiero grabar los cambios, ya dije que sí, porque le cambié los cambios al cómo se ve. Ok, aquí, ¿qué es lo que podríamos, si quieren, hacerle cambios en general, que yo normalmente lo utilizo, el que tienen ya default, respuestas? Aquí es donde ustedes pueden elegir si quieren agregar la flechita para regresar o si ya no les van a dar permiso de regresar. Aquí es la siguiente, la opción es que si les permiten que si no terminaron el cuestionario después puedan seguir contestándolo, pueden decir que sí o pueden decir que no. Si quieren que aparezca algún mensaje de error. Sí, yo tengo aquí que se grabe cuando empiezan a hacer un cuestionario, aunque no lo completen. Como quiera, grabo las respuestas. ¿Cuánto tiempo puedes tener? Si les vas a permitir que regresen, ¿cuánto tiempo les vas a dar para que regresen? Pues tú puedes escoger si les vas a dar 24 horas, 2 horas, una semana, cuánto tiempo pueden estar regresando. Entonces, eso es lo que viene en respuestas. En seguridad, aquí es cuando ustedes deciden, no, este cuestionario tiene que ser solamente para gente que tenga un password. Entonces lo pueden poner que solamente con invitación, pueden tener que exista más protección y entonces le ponen el password y solamente la gente que tiene el password puede participar o le pueden quitar todo eso si no están preocupados. Post survey. Aquí yo tengo grabados ya mensajes cuando hago en diferentes idiomas o dependiendo del cuestionario, porque yo hago hasta en Quatrix los cuestionarios de evaluación al final del curso.
Entonces tengo grabados diferentes mensajes de que gracias por estar en tal clase o gracias por su tiempo. Todos estos mensajes los pueden grabar y entonces aquí tengo sobre el comité del 23 y bueno, estas son las opciones del post. Me voy a venir a esta otra opción que me gusta, que no vamos a tener tiempo ahorita de agregar, pero cuando ya tengan creado, aquí es cuando nosotros agregamos las cuotas, ¿sí? Cuando tú tienes que elegir la muestra que quieres que, por ejemplo, tu cuota sea que el 50% sean hombres y 50% mujeres, o que solamente sean 18, ¿no te dejo eso? Pero hay otro truco en cómo se puede agregar también, después te lo enseño. Ok, eso es lo que está aquí en Survey. Como vieron, hay otras opciones acá que tal vez no vayamos a tener tiempo de ver. Lo más importante ahorita es ver la distribución. Solamente le hacen clic para que ustedes puedan copiar el link que van a mandar por correo electrónico, por lo que quieran. Tienen todas las opciones aquí, otras opciones acá, el QR code. Y la siguiente opción es no me voy a ir a resultados porque no tengo data en este survey. Eso lo podemos hacer después cuando utilicemos un survey que yo ya tenga por ahí. Lo demás que necesitan es ya colecté mi data, ahora la voy a analizar. Se vienen aquí y aquí yo podría empezar a analizar. Lo que pasa que ahorita aquí no tengo data, pero si lo que vamos a hacer es exportarla, se van a exportar. Y aquí entonces es donde les enseñé que se van a exportar y escogen el formato en cómo quieren que se transporte la data. Me voy a ir a cancelar y ahora me voy a ir aquí en reportes. No tengo ningún reporte, pero si yo quisiera mandarle un reporte a alguien de cómo van hasta ahorita las respuestas, aquí puedo crear un reporte y cuando crean un reporte pueden indicar de qué tipo quieren que sea ese reporte, que yo normalmente cuando estoy trabajando con paneles que me ayudan a colectar la data, creo reportes diarios. Me voy a ir a resultados. No me voy a ir a resultados porque no podemos hacerlo el día de hoy, pero déjenme, me voy a ir al survey. Tal vez si trabajáramos con uno que yo ya tengo y con data que ya tengo en la próxima ocasión es la mejor porque necesitamos tener por lo menos 200. Lo de las cuotas es cuando tú vas a elegir cuánta gente quieres que participe. Tú pones, sí, porque tú escoges la cuota por una pregunta que ya diseñaste. Tú vas a, por ejemplo, vas a pedir, si yo sé que voy a utilizar cuota, entonces el género, el sexo o el género lo voy a poner al principio como si fuera de filtro o de pre-qualifier, como una precalificación, porque entonces la necesito al principio para que después pongo como primera pregunta hombre o mujer. Entonces ellos dicen sí, acepto participar en la encuesta y luego ponen soy mujer. Pero si yo ya llegué a mi 50% o a 100 encuestas de puras mujeres y ya no quiero más mujeres, entonces ahí ya me manda al final del survey. Entonces utilizo lo del, ¿cómo se decía? El skip, el brincar, el saltar y me lleva al final y me dice, y puedo también customize, personalizar el mensaje y decir, ya no calificas, muchas gracias por tu tiempo, o lo que ustedes quieran decirle a la persona que quería participar, pero que ya no la necesitas. ¿Qué más quería compartir? Aquí, cuando se van al cuestionario, ojo, yo sé, es que ya se nos hizo tarde. Sí, aquí, mira, en el cuestionario, cuando están aquí, hay esta otra herramienta que bien rápido les voy a decir, porque normalmente nosotros queremos ver qué valores se utilizaron, queremos cambiarle los valores a las respuestas, queremos agregar colaboradores, que esa es otra forma de agregarlo. Y hay otra opción que a mí me gusta mucho porque cuando quieres, antes que tuvieran esta opción, nosotros hacíamos el cuestionario en Word y luego lo hacíamos en Quatrix, porque finalmente, como quiera, necesitabas ponerlo en un appendix o en un reporte. Ahora no, tú lo puedes diseñar directamente en Quatrix y luego le dices que tú quieres exportar tu cuestionario que ya diseñaste en Quatrix en Word para compartirlo
con tus colegas que no tienen cuenta en Quatrix y aquí es como lo hacen. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí el sábado conmigo. Espero que se diviertan porque en realidad ustedes pueden seguir solas. Cuando van a la página del home o de la, ahí tienen videos, tutoriales en YouTube, encuentran un montón, o sea, a lo mejor ya no me necesitan, porque ustedes pueden seguir explorando.